Ya no eres miembro de esta familia, declaró mi padre en la cena de acción de gracias. Devuelve el dinero, más los intereses, les dije semanas después. Entraron a robar a mi casa. Tengo 29 años. El Día de Acción de Gracias siempre ha sido una ocasión para que la familia se reúna, comparta comidas y cuente sus bendiciones. Pero ese año, el Día de Acción de Gracias se convirtió en el día en que mi vida se vino abajo. Todo el lío comenzó en realidad un mes antes, cuando mi familia vino arrastrándose a pedir ayuda después de que mi hermano, Ryan, se metiera en una deuda grave. Recuerdo que ese día estaba sentado en mi coche frente a la casa de mis padres, agarrando el volante con fuerza y pensando seriamente en dar la vuelta y marcharme. Pero con un profundo suspiro, me arrastré hasta la puerta principal. Mi madre la abrió de golpe antes de que pudiera llamar, con el aspecto de no haber dormido en días. Jack, exhaló, con el rostro inundado de alivio. Pasa, pasa. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Ryan estaba encorvado en el sofá, mirando sus pies como si guardaran los secretos del universo. Papá estaba de pie junto a la mesa del comedor, con los brazos cruzados, prácticamente irradiando ira. El silencio se prolongó incómodamente hasta que finalmente lo rompí. Muy bien. ¿Alguien quiere decirme qué demonios ha pasado? Ryan ni siquiera levantó la vista. Mamá se sentó a su lado, frotándole la espalda como si todavía fuera un niño pequeño que se hubiera raspado la rodilla en el patio de recreo. Fue papá quien finalmente habló, con la voz goteando disgusto. Tu hermano fue un idiota. Eso es lo que pasó. No quise que llegara a tanto, murmuró Ryan, todavía estudiando el suelo. ¿Cómo se pierden $25,000 por accidente? Pregunté, tratando de asimilar la cifra. Ryan dejó escapar un suspiro tembloroso. Empezó poco a poco, ya sabes, solo un par de cientos aquí y allá. Luego gané a lo grande una vez, así que seguí adelante. Finalmente me miró, con el rostro ceniciento. Y luego lo perdí todo. Sacudí la cabeza con incredulidad. Espera, ni siquiera tenías $25,000 para perder. ¿De dónde sacaste esa cantidad de dinero? Hubo un momento de pesado silencio antes de que papá respondiera. Algo en su tono me hizo que el estómago se me revolviera. Pidió un préstamo. ¿Qué tipo de préstamo? Presioné, aunque estaba bastante seguro de que ya sabía la respuesta. La voz de mamá apenas superaba un susurro. No de un banco. La implicación flotaba en el aire como una nube de tormenta. Dios mío, murmuré, pellizcándome el puente de la nariz. Así que estamos hablando de algún usurero de callejón. Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Cuándo se supone que debe devolverlo? A finales de semana, murmuró papá. Respire hondo violentamente. Y no tenéis nada. Mamá negó con la cabeza, retorciéndose las manos. Hemos agotado todas nuestras tarjetas. Apenas podemos pagar el alquiler del mes que viene. Mientras estaba allí de pie, asimilando esta información, no pude evitar reflexionar sobre la amarga ironía. Estas eran las mismas personas que se habían burlado de mis decisiones de vida y me habían echado sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, aquí estaban, mirándome con ojos desesperados, suplicando en silencio mi salvación. Había estado ahorrando desde que me mudé y había logrado acumular unos ahorros decentes, suficientes para cubrir aproximadamente la mitad de la deuda de Ryan. La parte racional de mi cerebro me gritaba que me fuera, que les dejara afrontar las consecuencias de sus actos. Ciertamente no habían dudado en abandonarme en mis momentos de necesidad. Pero cuando miré a Ryan, vi miedo genuino en sus ojos. Esto ya no se trataba solo de darle una lección. Se había metido con gente peligrosa que no dudaría en cobrar su deuda de una forma u otra. Puedo cubrir una parte, dije finalmente, con las palabras amargas en la boca. Mamá casi se desmaya de alivio. Papá se quedó allí de pie, con el rostro impasible. Ryan siguió mirando al suelo, con los hombros caídos. Unos $12,000, especifiqué. Eso es todo lo que puedo hacer. Mamá me agarró la mano. Gracias, Jack. Muchísimas gracias. Me apart. No. Simplemente aseguraos de que esto no vuelva a ocurrir. Me volví hacia Ryan. Y tú, me vas a devolver hasta el último céntimo. Tragó saliva con dificultad. Lo haré. Lo prometo. No le creí, pero ese era el problema de mañana. Por ahora, había hecho lo que necesitaban, sacarlos de su lío. Una parte de mí esperaba, tontamente, que esto cambiara las cosas entre nosotros. Dios, estaba equivocado. Transferí el dinero esa noche. Mamá casi rompe a llorar. Papá logró lo que podría haber sido un agradecimiento entre dientes, aunque apenas podía mirarme a los ojos. Ryan solo asintió, todavía con aspecto de que podría vomitar.
No me quedé después de eso, pero dejé muy claro que era un préstamo, no un regalo. Nadie discutió. De camino a casa, me dije que había hecho lo correcto. No se trataba de mis padres, sino de mantener a mi hermano a salvo. Por mucho que quisiera dejar que todos se hundieran en el lío que habían creado, no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo Ryan salía herido por algo tan estúpido. Pasó una semana, luego 2, luego un mes. Nada, ni un solo dólar de Ryan. Ni llamadas, ni mensajes de texto. Silencio de radio. Le di el beneficio de la duda al principio, tal vez se estaba recuperando, arreglando las cosas. Pero finalmente, no pude soportarlo más y lo llamé. Contestó después de unos timbres. Hola Jack. Me salté las charlas triviales. ¿Dónde está mi dinero? La pausa lo decía todo. Todavía no lo tengo. Apri la mandíbula. Dijiste que me lo devolverías. Lo haré, dijo rápidamente. Solo necesito más tiempo. ¿Más tiempo? Me burlé. Ha pasado un mes, Ryan. Ni siquiera me has enviado $20. El ruido de fondo, que sonaba sospechosamente a videojuegos, me dijo todo lo que necesitaba saber. Ni siquiera lo estaba intentando. Solo estás jugando, ¿verdad? No. Lo estoy intentando, tío. Basta, le interrumpí. No quiero excusas. Te saqué de apuros cuando no tenía por qué hacerlo, y ahora estás fingiendo que nunca pasó. No estoy fingiendo nada, espetó. Las cosas han estado difíciles, vale. Me reí amargamente. Sí, bueno, las cosas se van a poner mucho más difíciles si no empiezas a devolverme el dinero. Silencio. Como sea. Eric Lalo. Colgué. Esperé otra semana, con la esperanza de que esa conversación le encendiera un fuego. Nada. Ni siquiera un pago simbólico. Finalmente, decidí probar con mis padres. Si antes habían tenido dinero para sacarlo de apuros, podrían ayudarle a devolverme el dinero, ¿verdad? Llamé a papá, yendo directamente al grano. Hola, tenemos que hablar de la deuda de Ryan. Suspiró como si le estuviera incomodando. ¿Qué pasa con ella? No me ha pagado nada. Ni un céntimo. Y... Hice una pausa, seguro de haber oído mal. ¿Qué quieres decir con... y? Le diste el dinero. Fue tu elección. Mi agarre al teléfono se apretó. No fue un regalo, papá. Soltó una risa seca que me hizo hervir la sangre. Bueno, ese es tu problema. Perdón. Tú elegiste ayudarlo, repitió, como si le estuviera explicando algo a un niño pequeño. Eso es cosa tuya. No vengas a llorarnos por ello. Estaba tan aturdido que al principio no pude hablar. Esas fueron tus palabras exactas, logré decir finalmente. La familia se ayuda mutuamente. Eso es lo que me dijiste cuando me echaste. Pero ahora que yo necesito ayuda, de repente eso no se aplica. La rabia pura se apoderó de mí. Me habían rogado que volviera, me habían rogado que los salvara, y en el momento en que obtuvieron lo que querían, me dieron la espalda. Entendido, dije fríamente. Disfruta de tu vida, papá. Colgué. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, mirando mi teléfono, dejando que la profundidad de su egoísmo se me grabara. Y entonces me di cuenta de algo. No iba a dejar que esto pasara. Esta vez no. Pensaban que podían pisotearme, usarme y tirarme a un lado. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Mi primer error había sido confiar en que me devolverían el dinero solo porque éramos familia. Sin contrato, nada por escrito. Pero mientras estaba sentado en mi apartamento, repasando una y otra vez las palabras de mi padre. Ocúpate de tus propios problemas. Así es la vida. Una idea empezó a formarse. Si Ryan no iba a devolverme el dinero y mis padres iban a encogerse de hombros, necesitaba otra forma de conseguir mi dinero. Mirando mis registros, me di cuenta de que todavía tenía acceso a todos los servicios públicos de su casa que había contratado mientras vivía allí. Internet, cable, servicios de streaming, todos a mi nombre, todos pagados a través de mis cuentas. Nunca se había molestado en cambiar la información de facturación después de echarme. Era hora de mostrarles exactamente lo que significaba ocuparse de tus propios problemas. Con unos pocos clics, cancelé sistemáticamente todo. Acceso a Internet, ido. Televisión por cable, cancelada. Todos los servicios de streaming, desactivados. Que se las arreglaran sin las comodidades modernas que habían dado por sentadas, las que yo había estado proporcionando en silencio todo el tiempo. La llamada de pánico de mi madre a la mañana siguiente fue exactamente lo que esperaba. Sus intentos de hacerme sentir culpable por las necesidades escolares de mi hermana cayeron en saco roto. Le expliqué con calma que, ya que querían que yo me ocupara de mis propios problemas,
Ellos podían ocuparse de los suyos, incluyendo la contratación y el pago de sus propios servicios. La reacción indignada de mi padre de fondo, insistiendo en que no me necesitaban, solo reforzó mi decisión. Terminé la llamada sabiendo que esto era solo el principio. No tenía ni idea de lo que significaba realmente estar aislado, pero estaban a punto de descubrirlo. Poco sabía yo entonces hasta dónde llegaría esta situación, o el caos que seguiría a mi pequeño acto de rebelión. Hola a todos. En la última publicación, los servicios públicos estaban cortados. No hablaron conmigo durante una semana. Entonces mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mamá. Cena familiar de Acción de Gracias este jueves a las 4 de la tarde. Por favor, ven. Corto, al grano, casi formal. No era su estilo habitual en absoluto. Pero vi una oportunidad. Tal vez finalmente podría recuperar mi dinero, cara a cara. Pasé el viaje ensayando lo que diría, cómo lo manejaría. Una parte de mí esperaba que tuvieran el pago de Ryan listo como una ofrenda de paz. Estúpido, mirándolo ahora. La casa se veía igual que siempre. Las decoraciones otoñales de mamá salpicando el porche, esa ridícula bandera de pavó que tenía desde que yo era niño ondeando junto a la puerta. Pero algo se sentía mal en el momento en que entré. La tensión era tan espesa que se podía ahogar con ella. Mamá apenas me miró cuando me quitó el abrigo. Ryan ya estaba en la mesa, estudiando su plato vacío como si contuviera los secretos del universo. Mis hermanos menores, Sara y Mike, estaban sentados rígidamente en sus sillas, sintiendo claramente la tormenta que se avecinaba. Papá estaba en su lugar habitual a la cabeza de la mesa, pero su postura era diferente, casi militante. Pasamos unos 10 minutos de incómoda charla trivial sobre el tiempo y las clases universitarias de Sara. Entonces, justo cuando iba a coger un panecillo, papá dejó el tenedor con deliberada precisión. Ya no eres miembro de esta familia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi mano se congeló en el aire, el panecillo olvidado. Por un momento, pensé que le había oído mal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá de repente se interesó mucho en reorganizar su servilleta. Sara y Mike parecieron encogerse en sus sillas, probablemente deseando poder desaparecer por completo. Ryan mantuvo los ojos fijos en su plato, pero pude ver una leve sonrisa burlona jugando en las comisuras de su boca. ¿Qué? Logré decir finalmente. Mi voz sonaba extraña incluso para mis propios oídos. ¿Qué quieres decir? La cara de papá era una máscara de calma. Ese tipo de calma peligrosa que solía preceder a una explosión. ¿Me has oído? Este es nuestro agradecimiento por tu pequeño apoyo. La forma en que dijo apoyo lo hizo sonar como una palabrota. Miré alrededor de la mesa, tratando de hacer contacto visual con alguien, pero todos evitaron mi mirada como si yo fuera medusa convertida en carne. Lo cortaste todo, continuó papá, con una voz inquietantemente firme. La familia no le hace eso a la familia. No pude evitarlo. Me reí. El sonido fue áspero, amargo. ¿La familia no le hace eso a la familia? Me estás tomando el pelo ahora mismo. Cuidado con tu tono, advirtió papá, pero yo ya no me preocupaba. No. Hablemos de lo que la familia le hace a la familia, dije, apartando mi plato. Hablemos de cómo Ryan me pidió prestados $12,000 y no me ha devuelto ni un céntimo. Hablemos de cómo todos me rogaron que los ayudara cuando lo necesitaban, y luego me dieron la espalda en el momento en que pedí lo que se me debía. Eso fue un regalo, murmuró Ryan, sin levantar la vista. ¿Un regalo? Casi me ahogo con la palabra. ¿En qué universo fue eso un regalo? Dije explícitamente que era un préstamo. Te dije que me lo devolvieras. La familia se ayuda mutuamente sin esperar nada a cambio, dijo finalmente mamá, con voz tranquila pero firme. No se trata solo de dinero, Jack. Se trata de estar ahí el uno para el otro. Estar ahí el uno para el otro, repetí con incredulidad. ¿Dónde estabais cuando yo necesitaba ayuda? ¿Dónde estaba esta actitud de la familia primero cuando me echaron? Eso fue diferente, interrumpió papá. ¿Cómo? ¿En qué fue diferente? Exigí, alzando la voz. Porque eras tú el que pedía ayuda en lugar de nosotros. Estás siendo egoísta, dijo mamá, secándose los ojos con la servilleta. Si nos hubieras apoyado, si te hubieras olvidado del dinero y hubieras vuelto a encender todo. ¿Entonces qué? Interrumpí. ¿Entonces volvería a ser familia? ¿De eso se trata? Me aceptaréis de vuelta si sigo pagando todo y me olvido de los $12,000 que se me deben. Podríamos superar esto, dijo papá. Su tono sugería que estaba siendo increíblemente generoso. Podríamos perdonarte. ¿Perdón? La risa que se me escapó rozaba la histeria. Eso es gracioso.
¿Queréis perdonarme por pedir que me devuelvan el dinero que se me debe? ¿Por no querer seguir pagando vuestras facturas mientras todos me tratáis como un cajero automático? Me levanté, mi silla raspó contra el suelo con un sonido que hizo que todos se estremecieran. Bien. ¿Queréis jugar así? Pues juguemos. Ya no soy familia. Genial. Entonces podéis devolverme todo lo que me debéis, como cualquier otro acreedor. Los $12,000 de Ryan, más los intereses. Cada factura que he pagado desde que me mudé. Todo. No tienes pruebas de nada de eso, se burló Ryan, finalmente levantando la vista. Sonreí, y por sus caras pude ver que no era una expresión agradable. Oh no. Guardé cada factura, cada recibo. Incluso tengo un vídeo de cuando vinisteis a rogar por dinero. Esta última parte era mentira, pero ver cómo se le iba el color de la cara a Ryan hizo que valiera la pena. No lo harías, susurró mamá. El horror se apoderó de su voz. Inténtalo, dije con voz dura. ¿Queréis tratarme como a un extraño? Bien, entonces yo os trataré como a uno también. Cada centavo que me debéis, con intereses. O podemos ver cómo se desarrolla esto en los tribunales. Estás fanfarroneando, dijo papá, pero pude oír la incertidumbre en su voz. Cogí mi chaqueta del pasillo, sin siquiera molestarme en ponérmela. Nadie se movió para detenerme mientras me dirigía a la puerta. Nadie me llamó. El único sonido fue el llanto silencioso de mamá y el ruido de las sillas mientras mis hermanos intentaban hacerse aún más pequeños. Me senté en mi coche por un largo momento, con las manos agarrando el volante, dejando que la realidad de lo que acababa de suceder se asimilara. Estaba solo ahora, real y verdaderamente solo. Pero tal vez lo había estado todo el tiempo, y finalmente lo estaba viendo. Había pasado una semana desde la explosión del Día de Acción de Gracias, y tontamente pensé que las cosas podrían calmarse. Tal vez se darían cuenta de que estaban equivocados y me devolverían el dinero. Mirando hacia atrás, no puedo creer que fuera tan ingenuo. Recuerdo ese día claramente. Acababa de terminar un turno brutal en el trabajo. Todo lo que quería era desplomarme en mi sofá y olvidarme del drama familiar por un tiempo. Pero en el momento en que llegué a la puerta de mi apartamento, supe que algo andaba mal. La puerta estaba ligeramente entreabierta, la cerradura claramente forzada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Siempre he cerrado mi puerta. Siempre. Con manos temblorosas, la abrí lentamente. La vista que me saludó me heló la sangre. Mi apartamento había sido completamente saqueado. Los cojines del sofá estaban esparcidos por todas partes, los cajones habían sido abiertos y vaciados en el suelo, y mis aparatos electrónicos, mi portátil, televisor, incluso mi consola de juegos, habían desaparecido. Pero no eran solo los objetos perdidos lo que me perturbaba, era la naturaleza deliberada de la destrucción. No se trataba de un ladrón al azar que buscaba objetos de valor rápidos. Esto era personal. De pie allí, en medio del caos, me golpeó como una tonelada de ladrillos. Eran ellos. Mi propia familia había entrado en mi casa. La comprensión me enfermó físicamente. Debían de estar buscando el vídeo del que había fanfarroneado en Acción de Gracias, el que en realidad no existía. Pero habían ido mucho más allá de la simple búsqueda. Me habían robado, habían violado mi espacio, habían tratado de enseñarme una lección retorcida sobre desafiarlos. Llamé a la policía inmediatamente. El detective llegó y observó la escena. Su expresión cambió de preocupación rutinaria a interés genuino cuando le expliqué mis sospechas. Le conté todo, el préstamo a Ryan, la situación de los servicios públicos, el enfrentamiento de Acción de Gracias. Cuando me preguntó si quería presentar cargos, no lo dudé. Esto había ido demasiado lejos. La investigación avanzó rápidamente. La policía fue a la casa de mis padres al día siguiente con una orden de registro. Yo no estaba allí, pero mamá me llamó inmediatamente después, prácticamente histérica. Alternaba entre la ira y los intentos de hacerme sentir culpable, insistiendo en que no era gran cosa y exigiendo que retirara los cargos. Me negué. Habían cruzado una línea, y era hora de que se enfrentaran a las consecuencias reales. La investigación reveló aún más de lo que esperaba. La policía encontró mi televisor y mi portátil en una casa de empeños local, vendidos a nombre de Ryan. Pero eso no fue todo. Durante el interrogatorio, Ryan finalmente se quebró y admitió algo que me hizo hervir la sangre. Nunca había habido ningún usurero. Lo inventé, confesó el detective. Sabía que Jack no me daría el dinero si supiera que solo lo necesitaba para pagar algunas deudas de juego. Así que, inventé la historia de que debía dinero a gente peligrosa. Pensé que se sentiría obligado a ayudar si pensaba que estaba en peligro. La confesión fue grabada y añadida a las pruebas. Cuando la escuché,
Me sentí físicamente enfermo. Había vaciado mis ahorros para proteger a mi hermano de una amenaza que no existía. Había manipulado mi preocupación por su seguridad para conseguir dinero para su adicción al juego. El caso en su contra era irrefutable. La casa de empeños tenía imágenes de seguridad de Ryan vendiendo mis cosas. Tenían su confesión sobre la mentira del usurero. Incluso tenía mensajes de texto entre mis padres y Ryan planeando el allanamiento. Mensajes sobre darle una lección a Jack y encontrar ese vídeo. Cuando llegó a los tribunales, no asistí a las audiencias. No podía soportar verlos intentar justificar lo que habían hecho. Mi abogado me mantuvo informado. Sin embargo, Ryan se declaró culpable, probablemente con la esperanza de obtener clemencia. Mis padres trataron de argumentar que no sabían lo que Ryan estaba planeando, que solo fueron a verme porque estaban preocupados. El juez no se lo creyó. Todos obtuvieron libertad condicional. Sin cárcel, pero ahora tenían antecedentes penales. Papá perdió su puesto en la junta directiva de su empresa. Mamá tuvo que dimitir del comité de su iglesia. El problema de juego de Ryan se hizo público. Su reputación en la comunidad quedó destrozada. Pero el verdadero golpe cayó cuando mis abuelos se enteraron. No sé quién se lo dijo, probablemente mi tía, que siempre había estado más unida a mis abuelos que a mis padres. Recibí una llamada de mi abuelo una noche, y nunca le había oído sonar tan enfadado. Las verdaderas consecuencias llegaron cuando mis abuelos supieron la verdad. Su reacción fue rápida y severa. Dejaron de mantener a mis padres por completo. No más apoyo económico. No más encubrimiento de sus errores. Nada. Mi padre, que siempre había dependido de su ayuda en los momentos difíciles, de repente se encontró realmente solo. Incluso eliminaron a mis padres de su testamento, enviando ondas de choque a través de la familia extendida. En un movimiento inesperado, mis abuelos me reembolsaron todo, los $12,000 completos que Ryan había pedido prestados, más fondos adicionales para cubrir los honorarios legales y reemplazar los artículos robados. Dejaron claro que no se trataba de ayudar a mis padres, se trataba de apoyar al único miembro de la familia que había mostrado integridad a lo largo de toda esta prueba. Eso fue hace 6 meses. Ryan me envió un mensaje de texto la semana pasada, una disculpa a medias sobre estar en un mal lugar y cometer errores. Parecía algo que mamá le había obligado a escribir. No respondí. Toda la experiencia me enseñó algo valioso. Había pasado años tratando de ayudar a personas que nunca harían lo mismo por mí. Había vaciado mis ahorros para proteger a mi hermano de una amenaza que había inventado. Había pagado sus facturas, cubierto sus errores, sido su red de seguridad. Y en el momento en que pedí algo a cambio, se volvieron contra mí. Bueno, se acabó. Ya no soy el salvador de nadie. No soy su plan B. No soy su cajero automático. Estoy viviendo mi vida para mí ahora. Y si mis padres vuelven a tener problemas, pueden arreglárselas solos. Ya no son mi problema.